Listo, chicos. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a trabajar en dos partes. La primera parte vamos a generar el organizador gráfico de la cuarta unidad, tomando en cuenta que usted ya tiene lo que son la carátula del segundo quimestre y la carátula de la unidad 4. Entonces, usted ya tiene esto. Alce, por favor, los cuadernos para ver si es que tienen las carátulas. Alce, por favor. Alce, eso, muy bien, Camila, muy bien, por ahí, Ana Bella, muy bien, el resto. Por favor, lo mismo. Primer llamado de atención a los chicos que tienen cámaras apagadas. Por favor, tengo Emily Sánchez, Cadena Martín, Ala León, Mateo Cruz. Profe, yo tengo justificado. ¿Cuál dijo yo tengo justificado? Cadena Martín. Ya, listo. Entonces, yo ya reviso, por favor, tranquilo entonces. De ahí del resto, por favor, las cámaras deben estar totalmente encendidas. Muy bien, Lady, muy bien, excelente, Ronnie, muy bien. ¿De qué unidad? La unidad 4, carátula del segundo quimestre y la carátula de la unidad 4. Debe tener, por favor, elaborado. Justin, prenda su cámara también, por favor. Listo, gracias. Bajen los que presentaron muy bien cada grabado para yo registrar los que alzaron sus cuadernos. Muy bien, chicos. Entonces vamos a generar el organizador gráfico de esta cuarta unidad en su cuaderno. Usted puede hacerlo de la misma forma que yo lo tengo o usted lo puede hacer de una forma distinta, pero lo importante es que trabajemos. Le voy a poner compartir la pantalla. Ya. Listo, aquí tenemos este organizador, es cortito, vamos a ver solamente los temas en forma general de lo que vamos a tratar un poquito esta cuarta unidad. Entonces vamos generando, por favor, lo hacemos ahí un círculo para los que van a trabajar de la misma forma y la dividimos en 3 partes, ¿sí? Entonces empecemos, por favor, ¿sí? Y aquí vamos a generar, tenemos estos 3 temas en forma general. Vamos a hablar de los primeros escritos, ¿sí? De los primeros escritos, cómo surgieron estas primeras formas de escribir, ¿sí? Hace miles y miles de años atrás. Vamos a recordar un poquito parte de esta historia. Luego vamos a hablar sobre películas. Este es un tema muy interesante porque les debe llamar mucho la atención, ¿no es cierto? Hay muchos que nos encantan ver diferentes películas. Entonces vamos a hablar acerca de estos, acerca de las películas. ¿Sí? Una pregunta. Dime, Liam. Profe, ¿por qué se hizo la escritura? Ya. ¿Por qué se hizo la escritura? Por la necesidad de poderse comunicar. Tomemos en cuenta que hace muchos años atrás, sí, la gente simplemente hablaba y tenía que memorizarse para poder entender. Entonces, de ahí surge la necesidad y empiezan primero, se comunican a través de señas, de gestos. Después nace la necesidad de representar y empiezan con lo que son símbolos y gráficos, si usted recuerda en la historia. Lo hacían a través de piedras en las cuevas, ¿no es cierto? Empezaron primero con símbolos, con dibujos, ¿sí? Para buscar la forma de comunicarse. Y de ahí sí empieza ya esa necesidad y empiezan algunas formas hasta cuando ya nacen lo que son los tipos de letras y todo lo que va avanzando el proceso. Entonces, de eso vamos a revisar un poquito en los primeros escritos. Es más por la necesidad de comunicarse, Emilian, ¿sí? Listo, entonces vamos a hablar luego un poquito acerca de lo que son las películas, del tema, ¿no es cierto?, de películas, de dónde nacen, qué estructura tiene, qué importancia tienen también esto de películas. Y luego vamos a hablar obviamente acerca de los verbos prenominales, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de verbos, tomando en cuenta que ya en gramática también vamos a entrar a hablar acerca de los verbos, ¿sí? Tomando en cuenta que los verbos es todo lo que se realiza, todas las acciones que realizan. Eso se consideran verbos. Pero vamos a hablar exclusivamente de los verbos prenominales. Entonces,
en base a estos 3 temas de forma general, es lo que vamos a trabajar en esta cuarta unidad, ¿sí? Entonces, generemos nuestro organizador gráfico, por favor. Entonces, le voy a dar, dime. Ya acabé. Ya, listo. Píntele, téngale ahí bonito. Solamente les vamos a dar unos minutitos, sí, porque no es muy largo. Al resto de compañeritos y de ahí sí nos vamos a poner a trabajar, ¿listo? Entonces, les voy a dar unos minutitos para que terminen de hacer. Pasarme, por favor, su cuaderno. Alce, rapidito, rapidito, álcelo. Eso, excelente, muy bien. Alce, muy bien, eso, excelente, gracias. A ver, alce, por favor, y yo le voy nombrando y va bajando rapidito. A ver, téngalo alzado. Gracias, Francis, gracias, Elian, gracias, Christopher, Danae, Emily, Saúl, muy bien, Anabella, Mauro, muy bien, mande, Gabriela. Dime. ¿Puede poner otra vez el compartir pantalla? Ya le pongo. Lady, Dana, muy bien. Estefanía, muy bien. Mateo Cruz, gracias. Maite Jiménez, muy bien. Listo, chicos, gracias a los que alzaron. A ver, le voy a volver a compartir. Me pide por acá, rapidito. Ahí está, listo. Los chicos que ya terminamos, cierre su cuadernito y ahora sí me voy a mi libro. Cierre, por favor, su cuadernito y nos vamos al libro, por favor. ¿Sí? Recuerde que nos quedamos para leer todavía la 131. Le había pedido que termine usted de leer el cuento para ver cómo finalizaba esta historia de la pata de mono, ¿sí? Entonces, en la página... Mande. Profe, de la pata de mono, yo ya leí y sí es cierto lo que dice de que revivió el hijo. Ya, listo. Vamos a ver ahorita justamente eso. Muy bien. Listo. Ahora sí ya puedo dejar de compartir la pantalla. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ya, listo. Entonces, vamos, permítame un ratito. Y entonces voy a dejar de compartir. Muy bien. Listo. Entonces, mire, nosotros habíamos quedado en que usted termine, profe, ya, listo, Maite Jiménez. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, de que termine de leer esta historia de esta pata de mono, ¿no es cierto? Recuerde que todavía le faltaban algunos deseos por pedir y pues uno de los deseos que pidió era que su hijo sobreviva nuevamente, reviva, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir viendo cómo finalizó la historia. Para eso nos vamos a poner en la página 132, que es la que vamos a trabajar. Vaya, en la página 132 es la que vamos a trabajar, ¿sí? En la página 132. Entonces, regálenme un minuto para ver si puedo compartir. Mande, mi vida, dime. ¿Puedo volver a repetir el organizador? Ya, a ver, ¿qué pasó? ¿Te demoraste en copiar? No, sí copié, solo que le quiero hacer más bonito. Ya, listo. Ya te vuelvo a poner rapidito antes de que comparta la otra pantalla, ¿ya? No hay problema. Listo. Ahí tienes un minuto para que puedas visualizar. ¿Sí? Ahí estamos, Elian. Perfecto, podré comer un ratito, tengo un problemita. Ya, apure rapidito, vamos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Puedo dejar de compartir, Elian? Sí, profe, gracias. Ya. Listo, chicos. Entonces, todos nos ubicamos en la página 132. ¿Sí? En la página 132 de su libro. Y aquí vamos a trabajar un poquito, ¿sí? Déjenme, les comparto también el libro acá para ir trabajando mientras se me abre a mí el archivo. Dice, reflexiona y contesta las preguntas, dice. Reflexiona y contesta.
Ayúdeme, Lady, leyendo. ¿Qué nos dice la primera? Ya. Reflexiona y contesta las preguntas. ¿Qué tan diferente fue este final del que tú te imaginaste? Ya, dice qué tan diferente fue, ¿no es cierto? Este final del que tú te imaginaste. Responda, por favor. Recuerda que en otra clase hicimos una predicción, ¿no es cierto?, de cómo terminaba esa historia. Entonces, póngale ahí, de pronto sí lo acerté porque pensé de la misma manera, o de pronto ponga, no, yo pensé un final diferente y la historia termina así. Entonces, escribe usted cómo cree que finalizó, si fue o no fue, ¿tuvo algo de relación a lo que lo pensó o no tuvo nada de relación? Ahí responda, por favor, vaya respondiendo. Ya, responda. Listo. ¿Quién nos quiere compartir cuál fue la respuesta que puso? ¿Quién nos quiere compartir? A ver. Voluntariamente, si no, empiezo a preguntar yo. Ya, profe. Ya, a ver, dale, te escucho. Ya le puse, no, pensé un final diferente porque el mío morían los viejitos y en el cuento el hijo revive. Ya, muy bien, excelente, ¿no es cierto? Ahí nos hacemos una idea, ¿no es cierto? Nosotros predecimos algo. Sí, a veces sí, como ya leemos la historia, ya más o menos nos imaginamos cómo terminan, ¿sí? Pero en otros casos pensamos de otra manera y pues la historia termina sorprendentemente de otra forma. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿qué sentimientos te produjo este cuento? ¿Qué sentimientos le produce a usted este cuento? Que hemos leído por partes, así como recuerde que vimos uno así mismo, pudimos ver uno que nos compartió Ariana, pero en este caso, en esta pata de mono, ¿qué sentimientos le produjo a usted? Emily Sarmientos, su cámara y por favor, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué sentimientos? Emily, ¿qué sentimientos le produjo a usted? Emily Coque. Pues, así sinceramente, profe, nada. Hay otros que sí me impactan, otros no, nada. Ya, muy bien, gracias. Póngale eso en su respuesta, no hay problema. Danae, ¿a usted qué sentimientos les produjo? Nada, profe. Ya, entonces váyale poniendo. Sí, como que no había mucho terror, mucho miedo, dicen por ahí, ¿no es cierto? ¿A usted, Camila? Profe, cuando lees un cuento como que no da mucho temor, pero cuando ves alguna película como que da más temor por las imágenes. Entonces, Exacto, muy bien, exacto, Camila, muy bien esa reflexión, ¿no es cierto? Es verdad lo que dice Camila, a veces cuando leemos como que no es tanto el impacto, ¿no es cierto? Más es la curiosidad, ¿sí? De saber qué es lo que va a pasar, pero en cambio cuando podemos ver, más nos impacta a veces las imágenes, el ruido, el sonido que produce, ¿no es cierto? Como el cuento que vimos anteriormente, o sea, como que sí hay esa diferencia al leer, al poder ver y escuchar, ¿no es cierto? Entonces, sí, puede ser eso, muy bien. Dime. A mí me produjo como misterio porque como leíamos por partes no sabía cómo iba a continuar y me producía misterio. Exacto, esta es otra parte también de pronto que nos produce, ¿no es cierto? Ese misterio que nos trae por saber, como decía, como leímos con partes porque el cuento era largo, entonces como que sí nos quedábamos ahí para ver qué fue lo que pasó. Muy bien, listo, vamos a la siguiente pregunta. Dana Novoa, deme leyendo la tercera, ¿qué nos dice? ¿en qué partes tuviste miedo? Descríbelas con tus propias palabras. ¿Tuviste miedo en alguna parte, Dana? No, profe. Ya listo, entonces póngale aquí no en ninguna parte. Si alguien tuvo, póngale sí y en qué parte. Y si no, pues póngale no, ¿sí? Póngale ahí. Angelina, ¿usted de pronto tuvo miedo en alguna parte? Angelina.
Perdón, profe, ¿qué dijo? Que si tuviste miedo en alguna parte de este cuento. Sí, en la parte, al final, en la que se escuchan golpes. Ya, muy bien, escríbale ahí. Ella tuvo miedo en la última parte, ¿no es cierto? Donde decía que se escuchaba golpes, dice. Muy bien. Ronnie, ¿usted tuvo miedo en alguna parte? No, profe. Ya, listo. Entonces le ponemos ahí no. Listo, entonces vamos acá abajo. Dice acá abajo, completa el siguiente cuadro sobre la estructura del cuento. Coloca frente a cada parte la narración o ideas principales que resuman los acontecimientos que en ella suceden y los personajes que intervienen en las escenas. Vamos con el inicio, ¿ya? Vamos a generar una idea principal. Para eso nos regresamos, ¿no es cierto?, a la primera parte de nuestro cuento, ¿sí? Donde inicia el cuento. Recuerde que el inicio siempre, ¿no es cierto?, la idea principal parte, ¿no es cierto?, de dónde está. Entonces, si hablamos de una idea principal al siguiente, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la idea principal al inicio de este cuento? ¿Quién nos quiere decir? Como dar miedo, pero resultó que al final no dio mucho miedo. Ya, ya, muy bien, escríbale ahí. Alguien que nos genere otra idea, ¿no es cierto? ¿Qué nos presentan al inicio del cuento? Recuerde que al inicio, ¿qué siempre presenta? Ahí nos presentan el tema, ¿no es cierto? ¿Y de qué nos habla esta historia? Una pata de mono. De una pata de mono. Entonces podemos poner aquí nosotros en idea principal también, fuera de lo que nos dijo Ariana también, que está bien, podemos poner, ¿no es cierto? Nos presentan qué cosa? La historia de la pata de mono, ¿no es cierto? La llegada, ¿no es cierto? Recuerde que había la llegada del sargento Morris, ¿sí? Y la narración de la historia de la pata de mono, ¿no es cierto? Entonces, por ahí podemos empezar a generar esta idea principal. La llegada del sargento Morris, ¿no es cierto? Y la presentación de la pata de mono, de la historia de la pata de mono. ¿Y qué personajes intervienen en esta primera parte? Si hablamos del sargento Morris y ¿quién más? Profesor, le ponemos El señor Güey. Sí, en idea principal podemos poner la llegada del sargento Morris y la historia de la pata de mono. ¿Sí? El señor White, la señora White, el hijo. El señor Güey, la señora White. Correcto. Podemos poner en personajes, ¿no es cierto? El sargento Morris y en conclusión la familia Guay, porque llega, ¿no es cierto? La mamá, el papá y el hijo. Entonces en personajes ponga el sargento Morris y la familia Guay. Ahora vamos al nudo, ¿no es cierto? ¿Cuál era la parte esa principal en este? Pues, no sé. ¿Cuál era la historia principal de esta pata de mono? ¿Qué era para ellos? Que les conceda deseos. Correcto, el conseguir en ese caso, bueno, el dinero, que le sobreviva al hijo, ¿no es cierto? Pero el conseguir, ¿qué cosa? Los deseos a través de la pata de mono, ¿no es cierto? Que al conseguir. Entonces, por ahí podemos poner aquí en esta idea principal, el conseguir los deseos de la pata de mono, ¿no es cierto? Por ahí podemos generar, ¿no es cierto?, la parte, un poquito el nudo de lo que se da en la historia, tomando en cuenta que de ahí sí, pues, pasan todos los acontecimientos, ¿no es cierto? ¿Qué les trae? ¿Les trae buena suerte o desgracias de esta pata de mono? O sea, una Desgracias. Desgracias. Les trae desgracias, ¿no es cierto? Entonces también puede ponerle aquí también el conseguir los deseos a través de la pata de monos, pero esta les trae desgracia, ¿no es cierto? Les trae desgracia, no les trae nada bueno. Ahora, por ejemplo, ¿qué personajes aparecían en esta parte? El señor White. El señor Guay y la señora Guay, ¿sí? Ahí tenemos, ¿no es cierto? El señor y la señora Guay. Esos serían los personajes en esta parte, porque ellos son los que piden, ¿no es cierto? Obviamente estos deseos que no les traen nada bueno, ¿sí?
Y vamos a la última parte, al desenlace, al final. ¿Qué pasó al final? El hijo revivió. El hijo revivió. El hijo revivió. El regreso de, ¿cómo se llamaba el hijo? de- Con H era, ¿cómo se llamaba el hijo? Herbert. Hember, ¿no es cierto? Sería en este caso, ¿no es cierto? El regreso de Hember, pedido ¿por qué? Por sus padres. Por sus padres, ¿a través de qué? De la pata de mono. De la pata de mono, ¿no es cierto? Entonces, aquí es el regreso, ¿no es cierto?, de Hember. Y al fin y al cabo, al final, después de tanta desgracia, pues, el último deseo fue concedido y le trajeron de regreso, ¿no es cierto?, que pedían a través de esta pata de mono. ¿Y qué personajes intervienen aquí al final de la historia? La familia White. El hijo. La familia Guay en este caso, porque regresa Hember y obviamente está pues el señor y la señora Guay. Entonces la familia Guay, ¿no es cierto? Sí, entonces mire cómo se ha ido generando esta historia, ¿sí? ¿Todos estamos hasta ahí, por favor? ¿Alguien alguna pregunta? Dime. Salir y volver a meterme. Bueno, ¿alguien alguna pregunta, por favor? ¿Estamos todos hasta ahí? De subir al portafolio al segundo trimestre. Sí, ya al final les digo hasta dónde trabajemos para que suban. ¿Listo? Ok. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos todos claros? Entonces vamos a la siguiente y nos dice, vamos cerrando esta historia y dice, responde las siguientes preguntas sobre el cuento. ¿Cómo se debe pedir un deseo a la pata de mono? ¿Cómo se debe pedir un deseo a la pata de mono? ¿Cómo cree usted que se deba pedir? O sea, Alzando la mano. con cuidado. ¿Ya? ¿Qué más? Con cuidado. Con cuidado de- cuidado. Ya, con de- cuidado. Sí, termina tu idea, Ariana, tranquila. Yo ya no sé qué vas a decir. Listo, ¿no es cierto? Se debe pedir, por ahí ya nos dice con cuidado. Usted, Mauro, ¿cómo cree que se deba pedir los deseos a la pata de mono? Pensando en todas las consecuencias que puede traer. Ya, muy bien, pensando en todas las consecuencias que esta les puede traer, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no es cierto? De esa manera yo puedo, ¿no es cierto?, pedir, ¿ya? Por ahí generaron dos ideas, muy bien. La siguiente. Listo, a ver, ¿quién más nos puede? Ayúdeme por acá, ¿qué puso? Gabriela Domínguez, ¿qué puso? En la segunda, Sí, le ayudo. Bueno, vamos a la segunda. ¿Qué dice la segunda? A ver. ¿cuál es el último deseo que pide el señor White? ¿Cuál fue el último deseo? Que reviva el hijo. El hijo. Que sobreviva, que reviva al hijo. Muy bien. Profe, pero ese no sería el segundo deseo, porque al final del cuento dice que el señor White cogió la pata de mono y frenéticamente balbuceó el tercer y último deseo. Pero no Sí, dice para cuál fue. es el deseo para que desaparezca el hijo, porque no es como, no Ajá, está como vivo realmente. Ah, porque muy bien. en el cuento nunca apareció cuando el hijo ya, o sea, volvió a revivir y nunca dijeron nada del hijo, solo se escucharon los golpes. Solo Muy escuchaban bien, golpes. excelente para los que sí leyeron, muy bien. Entonces, ¿cuál fue el último deseo? ¿Qué? Que desaparezca el hijo. Que desaparezca. Entonces hablamos del segundo, fue el que le pidió que sobreviva, pero el último fue ya el que desaparezca, ¿no es cierto? Muy bien, felicitaciones a los chicos que sí leyeron el cuento. Le podemos poner que lo que dijeron o le podemos poner lo que descanse en paz. No, sí, puedes ponerle, ajá. Ah, ok. Listo. Y vamos a la última pregunta. Ayúdeme leyendo, Dana Satama. ¿Qué nos dice la última pregunta? Dana.
No, verá que la participación cuando usted no responde, yo ya le bajo. Vamos, ayúdeme, por favor. Danae, ¿qué nos dice la última pregunta? ¿Por qué el señor White considera que el deseo de su esposa está mal y es abominable? ¿Por qué crees tú? Porque... A ver, Saúl, ¿tú por qué crees que el deseo de la señora, de su esposa estaba mal? ¿Por qué crees tú? Porque dice que revive el hijo y el señor White dice que no. Ya, muy bien. ¿Alguien que nos quiera decir por qué creen que estuvo mal ese deseo? Porque uno no puede volver a revivir a la persona que quieren porque no sería lo mismo. Ya, muy bien. ¿Tú, Francis? Yo digo porque ya ha pasado una semana desde el cadáver que ya estaba ahí enterrado y si se puede revivir el cadáver, yo creo que viene con la piel putrefacta y es asqueroso. Y Ya. turbio a la vez. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, ahora usted, por favor, la página 133, por favor, se va a poner tarea en la página. La 132 va a su portafolio, ¿no? Y la 133 me tiene que subir al Idukai como tarea. Póngase ahí, por favor. Tarea, tiene que hacer la actividad 21, la 22 y la 23, ¿no? ¿Sí? Póngase ahí, déjese poniendo tarea, por favor. Listo. Y usted me hace... Profe, Mande. ¿y la ¿Alguna 22 en dónde la anotamos? La 132, por favor, va a su portafolio. Y la 133 me manda por Iduka y por tareas. No, la literal 22. Ah, el literal 22 dice, en tu cuaderno realiza un glosario de las palabras cuyo significado desconozca. Busca en el diccionario respectivo. Usted me va a buscar de este cuento 5 palabras nada más, ¿sí? Y las hace en su cuaderno y esa también le toma la foto y me la sube al Idukai juntamente con la foto de esta página. Pero solo 5 palabras. Busca qué palabras no entiende y le pone el significado, ¿sí? Entiendo, y sí entiendo todas las palabras. Ya, pues si entiende ya no le sube y me pone ahí un mensajito, entendí todas las palabras. ¿Listo? Okay. Ya. ¿Listo, chicos? Pero es una pregunta. Dime. ¿Cuáles palabras hay que buscar en el Del diccionario? cuento, de todo el cuento, las palabras que tú no entiendas el significado, vas a buscar solo 5 palabritas, ¿ya? Profe, Mande. ¿esto le hacemos como tarea de hora texto o como tarea normal? Como tarea normal, porque hoy no tiene tarea hora texto. Sí, este es como tarea normal. Mañana ya le doy la tarea para el día jueves de hora texto. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Listo, esta es como tarea del día de hoy, ¿ya? Listo, chicos, que tengan un excelente día. Nos vemos la siguiente clase.